Bienvenidos al capítulo número 8 de nuestras preguntas incómodas, que es esa serie de capítulos donde hacemos 5 preguntas multiple choice donde tienen que marcar una sola opción correcta para ver cómo andan en el tema del día. Bueno, el capítulo que tenemos hoy es hablar un poquito acerca de los cromosomas, pero antes de meternos de lleno con las preguntas, vamos a meternos un poquito con algo de teoría y algunas imágenes para que no sea tan difícil, tan abstracto entender este tema. Recuerden que esto es un repaso muy fugaz. Cualquier duda que tengan, lo dejan abajo y yo los trato de ayudar. Vamos a comenzar con la imagen para ver qué estructuras tenemos en nuestro pizarrón virtual. ¿Qué tenemos en nuestro pizarrón virtual? Acá tenemos a un cromosoma. Este es un cromosoma muy específico porque es un cromosoma que se encuentra en la metafase. ¿Por qué se encuentra en la metafase? Porque tiene 2 patitas, es decir, que tiene la forma de X y está condensado, porque el ADN no se encuentra siempre igual, con la misma nivel de condensación en todas las etapas de la vida de la célula, que es lo que se conoce como ciclo celular. Así que yo agarré al cromosoma típico metafásico, o también se le conoce con el nombre de cromosoma mitótico, y es el que vamos a repasar nosotros, que es cuando se ve el cromosoma realmente. Acá tenemos a un montón de cositos tapados que vamos a ir destapando para ver cómo se llama cada uno de ellos. Bueno, vamos al primer número 1. En el número 1 tenemos esta estructura acá en el medio donde está enganchando a las grandes patas que tenemos acá. No quiero decir todavía los nombres correctos para que, si no estoy spoileándome la solución a mi gran trabajo. Bien, acá en el medio tenemos a una estructura que se encarga de engancharme a estas 2 ramas de ADN. Eso se conoce con el nombre de centrómero. El centrómero es la estructura de ADN, secuencias de ADN específicas, repetitivas y en tándem, que se encarga de agarrar a cada una de estas cosas. Y en el número 2 está marcando esto. El número 2 es esto y el número 3 es esto. ¿Qué son esos? Esos son los brazos. Los brazos del número 4. Vamos a ir avanzando. El número 4 es una de estas ramas y acá tengo la otra rama. Cada una de esas ramas se la conoce con el nombre de cromátidas hermanas. Una cromátida, otra cromátida. No siempre el cromosoma tiene 2 cromátidas, a veces tiene una sola. Una cromátida hermana con su brazo largo, una cromátida hermana con su brazo corto. Observemos, tingui, tingui, tingui. Ahí tenemos a los 3 puntos que hablábamos recién. En el punto 5 tenemos acá a esta pelotita. Y esa pelotita es un satélite. No todos los cromosomas de nuestro cuerpo tienen satélites. Son solamente 5. Para eso revisen el video anterior que habla sobre el núcleo y explica cuáles son las funciones de estos satélites en la organización nucleolar del nucleolo. El estrangulamiento que se encuentra antes del satélite, que lo tenemos acá, y también este estrangulamiento que está acá, en general se los llama constricciones. Constricciones es cuando yo aprieto algo. Tengo un globo de cumpleaños y lo aprieto al medio. Eso es una constricción. La constricción número 6 es una constricción secundaria porque es más chiquitita. Y la constricción primaria es la que corresponde con el centrómero que no está marcada en este esquema. Luego, como número 7, tenemos acá marcado esto que está más teñido. Y hay muchas. Estos son las bandas. Las bandas están relacionadas con la tinción del ADN con el colorante de Giemsa. Y tenemos bandas oscuras y bandas claras. El número 8 está marcando la punta ahí arriba, que es algo muy importante, que se los conoce con el nombre de telómero. Los telómeros se encuentran en los extremos de los brazos cortos y están relacionados con, y bueno, también en los brazos largos, en los casos que no hay satélites, que están relacionados con que no se lo coman al ADN para no perder información genética. Y por último, en el número 9, está marcando 2 cositas hacia afuera del ADN, que no es ADN, sino que son proteínas, que es lo que se conoce con el nombre de cinetocoros. Los cinetocoros que se encuentran al lado del centrómero, hacia afuera, proteínas, lo que hace son permitir que se enganche el ADN del cinetocoro con algo hacia afuera, que no quiero revelarlo porque seguramente esté en una de las pelis.
las preguntas. Vamos a la primera pregunta que dice, ¿cuál de los elementos es una característica exclusiva de los cromosomas eucariotas? A ver, lean, a ver si saben cuál es esa característica exclusiva. Bien, a ver cuál es esa característica tan exclusiva de los cromosomas eucariotas. Origen de replicación único, falso. El ADN eucariota tiene miles de orígenes de replicación para no tardar 4 años en duplicar el ADN. Proteínas reguladoras, falso. Hay proteínas reguladoras tanto en eucariotas como en procariotas, como pueden buscar en los videos de los operones, operón lácteo, operotriptofano, que están colgados también en el video en el pizarrón. Nucleosomas, me parece que es esa, porque los eucariotas tienen una condensación de nivel superior, porque el ADN es muchísimo más grande para que pueda entrar en el núcleo. Los procariotas, como las bacterias, son mucho más chicas, su ADN es muchísimo más reducido y no necesita tanta compactación. ADN de doble cadena, falso, porque tanto el ADN de los eucariotas como el de los procariotas es de 2 hebras. Así que la correcta era la de los nucleosomas. Seguramente en algunas preguntas incómodas aparezca algunas preguntas de las cromatinas más adelante si les gusta, y si en los comentarios me ponen que quieren eso y que gracias. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es la respuesta falsa? Acuérdense, hay que buscar la falsa. Así que lean e identifiquen cuál de las 5 opciones que están ahí es la que no es correcta. El inciso A dice, el cromosoma está formado por 2 cromátides diferentes. Una procede del padre y la otra de la madre. Eso ya no me gustó. Pero como no me gustó, voy a seguir leyendo las otras para ver si las otras son las verdaderas. El cromosoma está formado por 2 cromátides idénticas unidas por el centrómero. Verdadero, lo vimos recién en el dibujito. Cada una de las cromátides son homólogas, son iguales. Y están unidas en el punto medial, que es el centrómero. El número de cromosomas es una constante característica de cada especie biológica. Yo tengo 46 cromosomas, ustedes que están viendo ahí tienen 46 cromosomas, los gatos tienen otra cantidad y los perros tienen otra cantidad, pero todos los gatos tienen la misma cantidad y todos los perros tienen la misma cantidad, así que eso siempre es fijo. Todos los organismos de una misma población biológica tienen el mismo número de cromosomas. Es la misma pregunta de recién. Todos tenemos la misma población, la misma cantidad de cromosomas dentro de nuestras células. Así que la que tengo que marcar porque es falsa, es la A. Los cromosomas, las cromátides no son diferentes, son homólogas. Vamos a la pregunta número 3, que seguramente es muy fácil. ¿Cuál de las siguientes funciones no es propia de los telómeros cromosómicos? Acuérdense cuáles eran los telómeros. Vuelvan el video hasta los primeros minutos y van a ver que eran las puntitas. ¿Para qué servía el telómero? A ver, díganme para qué no sirve. Dice, contribuye en la formación del cinetocoro. Yo creo que los telómeros no tienen nada que ver con el cinetocoro, pero vamos a seguir leyendo las otras. Evitan que los extremos de los cromosomas se fusionen entre sí. Para evitar que las puntas de las cromátides se cierren, están los telómeros. Protegen de las nucleasas. Las nucleasas quieren comer ADN. Entonces, muchas veces es preferible que se coman los telómeros que no tienen información genética y así protegen la información genética que se encuentra más hacia adentro. Facilitan la interacción del cromosoma con la envoltura nuclear. Verdadero. Los cromosomas muchas veces uno piensa que están flotando adentro del nucleoplasma y a veces es cierto, pero muchas veces no. En los casos en que no, ellos están relacionados a la envoltura nuclear gracias a los telómeros. Son necesarios para la duplicación completa del cromosoma. Verdadero, porque si las nucleasas me comen cachos de ADN, porque los telómeros no existen, entonces cada vez que el ADN se va a duplicar, porque hay un problema en la replicación del ADN en los extremos, esto va a hacer que el ADN sea cada vez más corto y los cromosomas sean más cortos. Gracias a los telómeros, esto me ayuda a que
yo puedo proteger a la información genética. Así que la que tengo que marcar acá es la opción A, porque no tiene nada que ver con el cinetocoro. Vamos a la pregunta número 4. El cinetocoro une. Recuerdan que les contaba que los cinetocoros es una estructura proteica que se encuentra alrededor de los centrómeros y que unen a los centrómeros con otra estructura. ¿Con qué otra estructura? A ver si saben. Sí, con los microtúbulos. ¿Pero qué microtúbulos? Con los microtúbulos del uso. Esto está relacionado con la división celular cuando las cromátides hermanas deben ser separadas en dos para irse cada una a cada polo luego de la metafase. Y por último, en la pregunta número 5 dice, en los cariotipos los cromosomas se ordenan según forma y bandas, tamaño y formas, tamaño y bandas, color y bandas, tamaño y color. Pero antes de eso recordemos que es un cariotipo. Un cariotipo es cuando yo agarro a todos los cromosomas que tenemos dentro de nuestra célula y los acomodamos en una hoja. Hay distintos mecanismos para obtener el cariotipo, pero cuando yo agarro a todos los cromosomas y los acomodo en una hoja, obtengo su ordenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que agarro a todos los cromosomas y los ordeno. Acá tenemos el cariotipo de una señorita y acá tenemos el cariotipo de un muchachito. ¿Por qué? ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque los cromosomas están acomodados por orden y tamaño y al final siempre dejamos los cromosomas sexuales. En este caso vemos dos cromosomas grandes X, corresponde a una señorita, y acá tenemos un cromosoma grande que es el X y un cromosoma muchísimo más pequeño que es el Y, que es el cromosoma que determina a los machos en las especies, a los muchachitos en los humanos. Acá tenemos otra imagen donde tenemos al cariotipo acomodado. Este cariotipo acomoda por tamaño, observen que empiezo por los más grandes y termino con los más chiquititos, por tamaño y según la ubicación del centrómero, es decir, la forma que tienen ellos. Este cariotipo es de un muchachito porque acá observamos los cromosomas sexuales, tenemos al X y al Y. Así que volviendo a la pregunta original, la opción que tenemos que marcar, según lo que acabamos de explicar, es la B, porque están acomodados por tamaño y por forma. El cariotipo sirve para poder identificar las distintas características del material genético. Hemos llegado al fin de este capítulo número 9 de las preguntas incómodas. Espero que hayan aprobado o si no, hayan aprendido y vuelvan a repasar las cosas fundamentales que son las que les toman en el examen. Se suscriben, me dejan sus comentarios con las dudas incluso de este tema, si no sus saludos, que a mí me encantan recibirlos, los contesto todos. Y nada, muchísimos éxitos en sus exámenes. Gracias a todos.